Compañeros, buenas tardes. Un gusto saludarles nuevamente en esta oportunidad. Ya listos para trabajar nuestra clase de Derecho Mercantil en el contenido de la semana número 3. Yo creo que la mayoría de ustedes tiene ya la presentación de esta semana, así que vamos a ir trabajando poco a poco y también vamos a dejar los últimos 15 minutos, así como hemos hecho semana a semana, para que ustedes puedan hacerme sus preguntas y yo pueda tener la oportunidad de responderles a ustedes. Entonces iniciamos ya a trabajar con el contenido de la semana número 3. Hoy vamos a seguir trabajando lo de las sociedades mercantiles. Déjenme comparto ya mi pantalla con ustedes. Muy bien. Para esta semana vamos a trabajar las sociedades constituidas en el extranjero. Vamos a trabajar también las sociedades irregulares y de hecho, la disolución, liquidación, fusión y transformación de sociedades para esta semana. Vamos a... que tengo problemas a veces aquí con esta. Vamos a seguir avanzando siempre con la lectura de nuestras leyes. Voy a empezar a incluir dentro de las preguntas semanales, preguntas que tienen que ver con la ley, con las leyes que están leyendo, que están realizando la lectura cada semana. Eso significa que muy posiblemente bueno, no posiblemente, seguramente voy a agregar unas preguntas al examen del parcial, segundo parcial y final sobre el avance de las leyes que ustedes están haciendo. Así que no se vayan a confiar en relación a no estar leyendo las leyes, porque voy a hacer preguntas relacionadas con las leyes. De una vez les voy a decir sobre dónde van a ir orientadas esas preguntas. Vamos a trabajar sobre cada una de las leyes, cuál es el objeto de la ley, qué regula la ley, y vamos a trabajar si hay procedimientos en cada una de estas leyes. Así van a ser las preguntas. ¿Cuál es el objeto de la ley? ¿Qué es lo que regula la ley? ¿Y cuáles son los procedimientos que se encuentran dentro de esas leyes? Entonces, por favor, lean también, si hoy vamos sobre el contenido de la semana número 3, entonces tendrían que haber leído ya la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Ley de Sociedades Financieras, Ley de la Actividad Aseguradora, Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley de Relaciones Generales de Depósito y la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Entonces, esas son las que tuvieron que haber agotado durante esta semana. Esta semana ya. Vamos a trabajar ahora sobre las sociedades irregulares y de hecho. Retomando ya lo que estábamos viendo, recuerden que estábamos hablando sobre las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles dijimos que eran de las 6 que están constituidas o contenidas en el artículo número 10 de nuestro Código de Comercio. Otras leyes, otras sociedades pueden existir, pero si no tienen los nombres de las que están contenidas en el Código de Comercio, entonces no son sociedades mercantiles, sino vienen siendo sociedades civiles. Si tienen los nombres que están contenidos en el código, son sociedades mercantiles. Unos autores dentro de los libros van a ver ustedes que también contemplan dentro de las clases de sociedades mercantiles las sociedades irregulares y de hecho. Sin embargo, yo no las agrego dentro de esta clasificación, ya que concuerdo con el doctor René Arturo Villegas Lara, puesto que cualquiera de las 6 sociedades mercantiles puede convertirse o estar en un estado irregular o en un estado de hecho. Vamos a tener a la mano el código, por favor. Vamos a trabajar hoy sí bastante código. Vamos a trabajar el artículo 222 y 223 del Código de Comercio. Así que nos referimos directamente al 222 y 223 del Código de Comercio para trabajar las sociedades de hecho. Vean cómo dice. Sociedades, el capítulo 10 que inicia en el artículo 222 del Código de Comercio, y ahí de una vez tengan resaltadores, por favor, y anoten todo lo que sea necesario. Tenemos las sociedades irregulares y las sociedades de hecho. Y dentro de esas sociedades irregulares y de hecho aparecen en el artículo 222 las sociedades con fin
ilícito y las sociedades irregulares, y en el 224 aparecen las sociedades de hecho. Muy bien. Vamos a trabajar el artículo 222. En su lectura dice, las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas, aunque estén inscritas. Por eso es que cualquiera de las sociedades mercantiles del 10 pueden ser sociedades con fin ilícito o irregulares. La nulidad podrá promoverse en juicio sumario y ante un juez de primera instancia de lo civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público. Cuando se habla aquí de Ministerio Público, debería ser en todo caso la Procuraduría General de la Nación, y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad. No me voy a detener mucho en disolución y liquidación, ya que eso lo vamos a trabajar esta misma tarde. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una sociedad con fin ilícito, cuando esa sociedad que ha sido legalmente inscrita según el procedimiento para inscribir una sociedad mercantil, resulta que está constituida con un fin ilícito. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una sociedad mercantil, una sociedad anónima, y entonces yo digo que es una empresa para elaborar muebles, pero resulta que ese fin para esa sociedad no es en sí elaborar muebles, sino, por ejemplo, el transporte de contrabando, de mercadería de contrabando. Entonces, resulta que esa sociedad está inscrita, pero tiene un fin ilícito y aunque esté inscrita, entonces significa que esa es una sociedad con fin ilícito. Las sociedades irregulares aparecen en el artículo 223 y dice, las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Es decir, que las sociedades irregulares son de dos clases. Son primero las que tienen un fin ilícito, según el artículo 222 del Código de Comercio. Y también son sociedades irregulares las que no fueron inscritas debidamente en el registro mercantil, aunque ya hayan iniciado sus operaciones mercantiles frente a terceros, hayan iniciado a trabajar, hayan iniciado a negociar en nombre de una supuesta sociedad mercantil inscrita. Dice que los socios van a responder de una forma solidaria e ilimitada de las obligaciones sociales. No importa si la sociedad que hayan constituido, por ejemplo, es una sociedad de responsabilidad limitada, si ésta no se inscribió en el registro mercantil, de las obligaciones que hayan ellos adquirido, van a tener una responsabilidad solidaria e ilimitada. Para recordarles la solidaridad es que todos los socios, no solo uno, ilimitado es que primero se cubren las deudas o los débitos con el patrimonio de la sociedad y en segundo con el patrimonio de los socios. Aclarando entonces cuáles son las sociedades irregulares, pueden ser de dos clases, las de los 222, las que aparecen, que son inscritas con un fin ilícito, no se dedican a algo lícito, y las de los 223, que han sido aparentemente inscritas, pero que no han culminado su inscripción en el registro mercantil. Pasamos ahora a las sociedades de hecho, artículo 224 del Código de Comercio. Son aquellas que nunca han nacido a la vida jurídica porque no se han constituido en la escritura pública y sin ese requisito no pueden inscribirse en el registro mercantil. Artículo 224. Leamos el 224. La omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas produce nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros con quienes hubieran contratado en nombre y en interés de a nombre y en interés de la sociedad de hecho. La sociedad de hecho tiene un defecto muy grande, que no ha sido constituida por medio de su escritura pública. Recuerden que con excepción de la sociedad de emprendimiento, todas las otras sociedades tienen que haber sido constituidas previamente mediante una escritura pública, según el artículo 16 del Código de Comercio. Y sin ese requisito, pues no se pueden inscribir en el registro mercantil. Ahí estamos otras clases de sociedades irregulares, perdón, que son de dos clases. Es cuando las irregulares es cuando están contrarias a las normas legales.
Ejemplo, 222, la primera de ellas es cuando se dedican a un fin ilícito y 223 es cuando no han terminado su inscripción en el registro mercantil. Y las 224, que es las sociedades de hecho, son las sociedades que nunca han nacido en la vida jurídica porque no han sido constituidas por medio de una escritura pública. Hablamos ahora de la disolución y liquidación de sociedades. Vamos iniciando a hablar y vamos a citarnos, por favor, situarnos en el 225 del Código de Comercio hasta el 255 del Código de Comercio. Yo no sé si esa ya la leyeron, pero creo que sí. Esa lectura ustedes ya la tuvieron que haber hecho. Muy bien. Disolución y liquidación de sociedades. Iniciamos hablando de la disolución. La sociedad mercantil, por ser una persona jurídica, al igual que la persona individual, tiene un periodo de vida que se inicia al estar definitivamente inscrita en el registro mercantil y se principia a extinguir cuando se disuelve esta sociedad mercantil. A partir entonces de que se inscribe una sociedad con todos sus requisitos y sale esa patente de sociedad mercantil, entonces ya inicia la vida de esa nueva sociedad mercantil. Pero también, como se menciona acá, todas las sociedades mercantiles quisiéramos que fueran eternas, sin embargo, por una u otra razón, pues podrían terminarse. Entonces, ¿cuándo inicia a terminarse una sociedad mercantil? Cuando inicia su disolución, que es la llamada disolución de sociedades. Para que se dé la disolución de una sociedad, se requiere la presencia de una causa prevista en la ley o también en el contrato social, es decir, en su escritura constitutiva. Ahí en la escritura constitutiva se va a anotar por qué causas o qué causas son las que van a dar lugar a una disolución de la sociedad mercantil. Si persiste o si aparece una de estas causas de disolución, entonces se tiene que iniciar el proceso de disolución de las sociedades mercantiles. O podría ser también que por una u otra cosa ya no hay capital, los socios tienen intereses en independizarse, por ejemplo, en sus negocios mercantiles, entonces ahí se inicia la disolución mercantil. O sea que todo hecho que afecte la existencia jurídica de la sociedad se conoce como una causa de disolución para una sociedad mercantil. Las causas de disolución las podríamos clasificar entre dos puntos de vista. Las causas de disolución las podemos clasificar desde dos puntos de vista. Primero, según la fuente de donde provienen, estas pueden ser voluntarias y pueden ser legales. ¿Cuáles van a ser las voluntarias? Cuando lo expresan los socios en el contrato. Esas son las primeras, es decir, cuando son causas de disolver una sociedad, pero de forma voluntaria. Y la segunda, que son las legales, que son las que están prescritas precisamente en la ley. Según también la segunda clasificación o la segunda causa es según que afecten a determinado tipo de sociedad o a todas las sociedades, estas causas también pueden ser especiales o pueden ser generales. Entonces, las dos causas para disolver una sociedad mercantil pueden ser las que pueden ser voluntarias y legales y las otras las que afecten a determinado tipo de sociedad o todas las sociedades y estas pueden ser especiales o generales. Quiero que vayan conmigo, por favor, al artículo 225 del Código de Comercio. Y dice, la exclusión, ve acá, o la separación de uno o más socios en las sociedades no accionadas causa la disolución parcial de la sociedad. En las sociedades anónimas se estará lo dispuesto en el artículo 111. Aquí iniciamos hablando que hay dos tipos de disolución de sociedades. Y la primera es la que está en el artículo 225, que hay una disolución parcial. En este artículo que acabamos de leer dice que la separación de uno o más socios de las sociedades no accionadas va a causar la disolución parcial, únicamente parcial, de la sociedad mercantil. En cambio, en las sociedades anónimas, pues nos regimos en base al artículo 111 del Código de Comercio. La disolución parcial significa entonces que la sociedad no va a desaparecer, es decir, que la sociedad va a continuar en su vida mercantil, va a continuar el recorrido mercantil.
pero se producen mutaciones en su existencia, no siendo en realidad una disolución, sino lo que pasa acá es que sale uno o más de los socios que formaban esa sociedad mercantil. Eran, por ejemplo, 50 socios y 10 se van a ir de esa sociedad mercantil. Y puede ser que esta disolución parcial vaya a ser por exclusión o por separación. Vamos a ver ahora la diferencia. La segunda es una disolución total, es la que sí produce la terminación en definitiva de una sociedad mercantil. ¿Qué significa eso? Que ahí sí va a haber una disolución total. La sociedad mercantil ya no va a existir, sino que va a desaparecer. Este fundamento lo encontramos en el artículo 237 del Código de Comercio. De una vez vayan viendo ahí. Si tienen diapositivas, agreguen el fundamento legal. Causas de disolución. Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas. Y vamos a ver cuáles serían esas causas. Primero, por vencimiento del plazo que se ha sido fijado en la escritura. Si ahí en la escritura dice que es para 20 años, para 20 años. Y no se hizo una modificación, porque se puede hacer modificación. Número 2, por la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. Por la resolución de los socios tomada en Junta General o en Asamblea General Extraordinaria. Es decir, que todos dicen, miren, no, ya esta sociedad ya no va para más, mejor disolvamos aquí, terminemos antes que nos vaya peor, mejor terminemos aquí la sociedad mercantil. Entonces, esta también es una causa de disolución total. Número 4, pérdida de más del 60% del capital pagado. Es decir, que la empresa ya va por mal camino. Entonces hay una pérdida importante de ese capital, también es una forma de disolución total. Número 5, reunión de las sociedades y otras exportaciones en una sociedad o en una sola persona, excepto cuando sea una sociedad de emprendimiento. ¿Por qué? Porque ahí sí se permite, recuerdan ustedes, se le llama sociedad, pero puede haber una persona como socio. Ahí quedamos con ese tema porque así dice la ley. Número 6, las previstas en la escritura social. En la misma escritura pueden anotarse cuáles son las causas de la disolución total. Y número 7, en los casos específicamente determinados por la ley. O sea, cuando hay leyes especiales, por ejemplo, ley de bancos y grupos financieros y todo eso, tenemos que determinar esto. Entonces, hay dos tipos de disolución de sociedades, parcial y total. Parcial, cuando solo sale uno o varios socios, pero la sociedad va a continuar, solo que sin los que ya se fueron. Y la disolución total es la que de una vez permite la terminación de la sociedad mercantil. Pasamos ahora a conocer la disolución parcial. En dos casos está contemplada legalmente la disolución parcial de una sociedad, es decir, cuando sale uno de los socios o varios socios de la sociedad mercantil. Primero puede ser por exclusión y la segunda por separación de uno o más socios. Por exclusión es cuando el socio es retirado de la sociedad mercantil por incurrir en infracción al contenido de la escritura constitutiva o lo que establece el Código de Comercio. Por ejemplo, la escritura constitutiva podría tener una cláusula en donde establece que el socio que vaya a abrir una empresa o vaya a participar en otra sociedad mercantil que se dedique al mismo objeto de esa sociedad mercantil, entonces se va a considerar que se le puede o es una causa de exclusión del socio. Viene el socio, si es una una sociedad de muebles, y entonces el socio viene y abre su negocio en donde también vende muebles. Los demás socios se dan cuenta y dicen, bueno, esta es una causa para excluirlo directamente de nuestra sociedad, saquémoslo. Entonces, los mismos socios son los que van a excluir al socio, no es otra persona ni él mismo, sino que los mismos socios son los que lo retiran de la sociedad mercantil. Por separación de uno o más socios. En cambio, la separación proviene de la voluntad del socio. El socio se separa por causas que únicamente a él le es dable conocer. ¿Qué significa eso? Que él dice, bueno, yo definitivamente ya no quiero participar en esta sociedad mercantil, tengo muchas cosas que hacer, me queda muy lejos, ya no puedo asistir a las asambleas o a las juntas, ya no puedo estar aquí con ustedes, entonces definitivamente yo me voy a dedicar a otras actividades y entonces me separo de la sociedad mercantil. Ahí estamos hablando del segundo tipo de disolución parcial, que puede ser por exclusión o puede ser por separación de uno de los socios. ¿Qué otras causas pueden ser
pueden alegarse para excluir a un socio de una sociedad mercantil. Están reguladas en el artículo 226. Dice, son causas para excluir a uno o más socios, además de las infracciones de los artículos 29, 30 y 40 del Código en cumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que le impone la escritura social y la comisión de actos fraudulentos contra la sociedad o dolosos contra la sociedad. Son causas para exclusión de uno o más socios de las sociedades no accionadas las siguientes: la condena por falsedad o delito contra la propiedad, la quiebra, la interdicción declarada judicialmente para ser un comerciante. Esas son las causas legales, las que establece la ley, aparte las que están en su escritura constitutiva, que son las que determinan directamente los socios. La separación de los socios, dijimos que cuando un socio ya no quiere, definitivamente entonces se separa. Vamos a ver el artículo 230 que habla de la separación de los socios. Dice, derecho de separación. El derecho de separación solo puede ser ejercido por quién, dice, por los socios que hubieran votado en contra de las decisiones a que se refiere el inciso 1 del artículo anterior y los artículos 16, 58 y 261 de este código, o que hubiesen hecho el requerimiento de exclusión del socio mencionado en el inciso 2 del artículo anterior. Es decir, que se hayan opuesto visiblemente contra la disposición que ha tomado una sociedad mercantil. Entonces ellos tienen derecho a separarse de la sociedad mercantil. Cuando se separan los socios directamente de la sociedad mercantil, entonces van a tener ellos prácticamente todos sus derechos. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen los derechos de que se les pague o que se les dé el capital. También tienen derecho ellos a que se les den las utilidades, a que se le paguen también las utilidades, a que se les compren o que él pueda decidir cómo van a quedar las acciones que él tenía, por ejemplo, bajo su cuidado. Entonces, tenemos que tener muy en claro que la disolución de las sociedades mercantiles puede ser parcial cuando el socio o varios socios salen de una sociedad, pero la sociedad continúa sin ellos. Y la disolución total cuando todos los socios de común acuerdo o por alguna de las causas establecidas en la ley deciden disolver totalmente la sociedad mercantil. La exclusión, entonces, se produce cuando un socio comete un acto contrario a la escritura o a la ley o al acuerdo social. Hay causas de exclusión que operan para todo tipo de sociedades y son las contenidas en el artículo 29 y 9 del Código de Comercio, las que se refieren principalmente a la negativa injustificada del pago del aporte y el uso indebido de la razón social o de la denominación. Esas son causas exclusivas y especiales para excluir a un socio de la sociedad mercantil. También la comisión de actos fraudulentos y dolosos contra cualquiera de las sociedades en cualquiera de sus formas son causas de exclusión, así como lo acabamos de leer en el artículo 226 del Código de Comercio. ¿Cómo va a ser el procedimiento para excluir a un socio de la sociedad mercantil? Primero, hay un acuerdo de exclusión y ese debe ser tomado por la mayoría de los socios reunidos para ese efecto. Es decir, todos hacen una asamblea o hacen una junta y en asamblea o en junta ellos entonces determinan que van a hacer el procedimiento, van a emitir un acuerdo de exclusión de ese socio o de esos socios para que ellos directamente pues ya no tengan que participar dentro de esa sociedad mercantil. En la junta de socios que decide por qué se decide la exclusión, el socio afectado no puede votar, pero sí se le puede escuchar, es decir, que sí tiene voz, ya que nadie puede ser condenado sin ser oído, si no se le estaría violentando su derecho de defensa. Por el ánimo, ¿verdad?, que se tiene en esa reunión, él no va a poder votar. No, yo no quiero que me hagan el procedimiento de exclusión, porque a él se lo están practicando, pero sí tiene el derecho que pueda explicar las cosas, que pueda emitir una opinión, que pueda tratar de convencer a los socios para que no voten y no se le inicie el procedimiento de exclusión de la sociedad mercantil. El acuerdo de exclusión deberá ser comunicado al socio, quien tendrá un plazo de 30 días
para presentar oposición en juicio sumario ante el juez de primera instancia civil. Recuerden ustedes que todos los trámites, todos los procedimientos que se hacen dentro del Código de Comercio utilizan el juicio sumario. No utilizan ni el ordinario ni mucho menos el oral, sino que ellos usan siempre el juicio sumario. Aparentemente achica los plazos y las etapas, pero al final termina siendo casi el mismo tiempo. Hablamos ahora de la separación. La separación dijimos que la ejerce directamente el socio, proviene del socio y se origina en actos de los que no puede responsabilizarse. En las sociedades accionadas, ¿cuáles son las causas de separación? Por no estar de acuerdo con la modificación de la escritura social. Esa es una causa de separación. 2, por no estar de acuerdo con el nombramiento de los administradores extraños. Es decir, diciendo, yo no quiero que se nombre a esa persona de administrador de esta sociedad, entonces mejor decido separarme. Por no estar de acuerdo también con la fusión de las sociedades. Cuando se habla de una fusión de sociedades es que se unen o existen dos sociedades separadas, pero vienen y se unen en una sola sociedad, que puede ser por disolución o puede ser por absorción. Esto lo vamos a ver ya en un ratito. También, cuando no se reparten las utilidades, no se excluye el socio culpable de alguna infracción o es de plazo indefinido. Significa entonces que cuando no se están repartiendo adecuadamente las utilidades que se están obteniendo de esa sociedad mercantil, entonces también el socio puede separarse voluntariamente de esa sociedad. Esto es en las sociedades accionadas. En las sociedades no accionadas, cuando se reparten utilidades en la forma que establece el artículo 1 del artículo 229 del Código de Comercio, o cuando la sociedad cambie de objeto, cuando prorrogue su plazo, también cuando traslade su domicilio al extranjero, cuando se transforme o se fusione según el artículo 231 del Código de Comercio. Hay que hacer constar que conforme al artículo 230 del Código de Comercio, el ejercicio del derecho de separación es consecuencia de una pretensión no satisfecha por parte de la sociedad en los términos y en el tiempo que dicha norma establece. Ahí estamos entonces hablando de las sociedades no accionadas. ¿Cuáles son los efectos de la disolución parcial? Primero es que el socio que se ha excluido o que se ha separado según la forma de la sociedad es responsable ante terceros de todas las operaciones sociales pendientes al momento de la separación o exclusión. ¿Qué significa eso? Que los socios que todavía participaban en ese momento en la sociedad mercantil también van a tener responsabilidad frente a los terceros de todas las operaciones que se hubieran suscrito o que se hubieran celebrado antes de que los socios fueran excluidos o separados. La sociedad también debe practicar una liquidación parcial del patrimonio con el objeto de pagarle al socio todo lo que le corresponde dentro del haber social. En el caso de exclusión, la sociedad puede retener la cuota o liquidar hasta dilucidar la responsabilidad del socio para que la sociedad y para con la sociedad y con terceros, sin que esta retención pueda pasar de 3 años. Estamos hablando entonces de los efectos que provoca tanto una disolución en una disolución parcial que puede ser por separación o por exclusión de los socios. Pasamos ahora a analizar la disolución total de las sociedades mercantiles. ¿Qué significa eso? Hay una disolución total de las sociedades cuando los socios en sí participan y deciden que se va a terminar o que van a dar por finalizado el contrato de sociedad mercantil y van a tener que iniciar el proceso de disolución, pero en este caso una disolución total de la sociedad mercantil. La disolución total afecta definitivamente la existencia jurídica de la sociedad y su principal efecto es que a través de esa disolución total se va a provocar la liquidación total del patrimonio de la persona jurídica o de la sociedad mercantil, las causas que la provocan pueden estar previstas en la ley o en el contrato.
La disolución total, entonces, significa que la sociedad mercantil va a dejar de existir, ya no va a continuar, sino esa sociedad mercantil se va a ir y ya no va a haber oportunidad de volverla a volver a surgir, sino que se establece que de una vez se va a terminar esa sociedad. Posteriormente, cuando se ha tratado, cuando se ha establecido que es una sociedad disolución total, entonces se procede a un paso que se llama liquidación. Ese paso que se llama liquidación, jurídicamente la liquidación es de una sociedad mercantil, es la realización de su unidad patrimonial para cubrir el pasivo del social. Es decir, que se va a determinar cuánto de capital tiene la sociedad mercantil. Después de eso se va a determinar cuánto de endeudado, cuántos son sus acreedores o cuánto suma la deuda que se tiene con los acreedores. ¿Por qué? Porque ese patrimonio de la sociedad mercantil debe cubrir el pasivo del pasivo social y repartirse el remanente entre los socios por medio de las cuotas de liquidación en proporción a la parte de capital que corresponda a cada socio o en la forma que se haya pactado. Entonces, la liquidación en sí se va a saber cuánto de capital tiene la sociedad mercantil, cuánto de endeudamiento tiene la sociedad mercantil, cuánto de ganancias o utilidades tiene esa sociedad mercantil. Si hay de socios, cuánto le va a corresponder a cada socio, según el aporte del capital y el pago, por ejemplo, si son acciones y el pago de las acciones que hubiere suscrito y que hubiere cancelado. Entonces, debido a ello, bueno, vamos a ver, tenemos un capital dentro de la sociedad mercantil juntamente con el patrimonio, por ejemplo, de 20 millones de quetzales. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a averiguar cuánto tenemos en endeudamiento, cuánto se debe todavía. Por ejemplo, 10 millones de quetzales. Significa que los otros 10 millones de quetzales quedan limpios. Por eso se contrata a una persona para que vaya y para que averigüe cómo es que se encuentran las finanzas y la organización de la sociedad mercantil. Y entonces dice, bueno, había un patrimonio juntamente con todo de 10 millones, de 20 millones de quetzales. Hay un endeudamiento sobre 10 millones de quetzales, se pagan las deudas y entonces esos otros 10 millones de quetzales quedan para poder repartirse proporcionalmente las ganancias. ¿Qué significa eso? Si uno dio eh, para ingresar a la sociedad mercantil 500,000 quetzales para formar el capital o el patrimonio, otra persona dio 1 millón, otra persona dio, por ejemplo, solo trabajo y no estuvo dando ninguna clase de dinero, entonces se tiene que llegar a establecer de qué forma se va a realizar la liquidación de la sociedad mercantil. La sociedad de liquidación conserva su calidad de persona jurídica durante el plazo en que éste debe liquidarse, es decir, que todavía hay responsabilidad de las personas jurídicas, ¿verdad? El que no debe exceder de 1 año y debe agregarse a la denominación o a la razón social las palabras en liquidación, que significa que cuando una sociedad mercantil se encuentra en etapa de liquidación, entonces tiene que agregarle a su forma o a su razón o denominación social, dependiendo cómo se vaya a identificar la sociedad mercantil, le tiene que poner el agregado en liquidación. ¿Para qué? Para que de esa forma pueda establecerse y puedan arreglarse todo lo relacionado a establecer cómo se está haciendo el procedimiento de la liquidación de la sociedad mercantil. Por lo regular, el asunto en relación a la liquidación de las sociedades mercantiles es que no se puede hacer la liquidación o el procedimiento de liquidación de una sociedad mercantil, no se puede hacer de un día para otro, sino que lleva un procedimiento, porque, por ejemplo, hay deudas que se han adquirido por las sociedades mercantiles o responsabilidades que se han adquirido en las sociedades mercantiles que no se van a cumplir para el día de mañana ni para un mes, sino que lleva un tiempo. Por ejemplo, hay que cobrar todos también las deudas que se tienen y puede ser que se haya dado a acreedores, a crédito, perdón. Y entonces a crédito, por ejemplo, durante 2 años, entonces para el pago de esos créditos se tiene que esperar para tomar en cuenta todo lo que entra dentro de la liquidación de la sociedad mercantil. Pago de las obligaciones sociales. ¿Qué significa eso?
es el pago de las responsabilidades que tiene que hacer la sociedad mercantil. La ley establece el orden que los liquidadores deben observar en el pago de las acreedurías de la sociedad para garantizar equidad en la liquidación. Esto lo podemos encontrar en el artículo 248 del Código de Comercio. ¿Cuál es? Si quieren ustedes busquémoslo, 248. Dice orden de los pagos, es decir, cómo se van a hacer los pagos de esa sociedad mercantil que se encuentra en liquidación. En los pagos, los liquidadores observarán en todo caso el orden siguiente. Número 1, gastos de liquidación. Las personas que están haciendo la liquidación y todos los gastos que conlleven la práctica de la liquidación se van a cubrir en primer lugar. Número 2, las deudas de la sociedad. Si tuviera deudas la sociedad mercantil, entonces también después de los gastos de liquidación tienen que hacer el pago de las deudas que ha adquirido la sociedad mercantil. Número 3, el aporte de los socios. Se les tiene que entregar o se les tiene que pagar a cada uno de los socios. Si dio 100,000 quetzales, devolverle los 100,000 quetzales, de acuerdo también al éxito o fracaso que haya tenido en la sociedad mercantil. Y también se habla de último de las utilidades, es decir, que si la sociedad mercantil tiene en sí utilidades todavía, es decir, que todavía tiene ganancias, aparte que ya se estableció que se va a hacer la liquidación de las mismas, pero todavía tienen ganancias, entonces hay que repartirse las utilidades. Este es el pago de las obligaciones sociales. Primero gastos de liquidación, después se pagan las deudas de la sociedad, después se le da el aporte a los socios y de su último se reparten o se establece cuáles son o cuál es el porcentaje de las utilidades para poder repartirse dentro de los socios. Muy bien. Veamos, por favor, rápidamente el artículo 249 del Código de Comercio. Y dice, los liquidadores no pueden distribuir entre los socios ni siquiera parcialmente los bienes sociales, mientras no hayan sido pagados los acreedores de la sociedad y no hayan sido separadas las sumas necesarias para pagarlas. Entonces, de otra forma, cuando se habla de la liquidación de la sociedad mercantil, entonces tiene que establecerse la liquidación del pago de los acreedores en primera instancia, en primer lugar, para que se logre siempre que se haga legalmente la liquidación de esas sociedades mercantiles. Muy bien, ahí estamos hablando, recuerden ustedes que platicamos ahorita sobre la disolución de las sociedades mercantiles. Hay disolución parcial y hay disolución total. La disolución parcial es cuando solo uno de los la disolución parcial puede ser cuando es por exclusión y también por separación de los socios. Ahora hablamos de la fusión de las sociedades. Fusión de las sociedades mercantiles. La fusión de las sociedades es la reunión de dos o más sociedades que pasan a formar una nueva sociedad mercantil. Artículo 256 del Código de Comercio. Existe una sociedad mercantil y aquí existe otra, y entonces vienen y se unen las dos. A eso se le llama fusión de sociedades. El artículo 256 del Código de Comercio establece fusión de las sociedades. La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo en cualquiera de estas formas. ¿Ven? Por la creación de una nueva sociedad y la disolución de todas las anteriores que se integren a la nueva. 2, por la absorción de una o varias sociedades por otra, lo que produce la disolución de aquellas. Muy bien. Entonces, las formas de la fusión de la sociedad mercantil es por creación de una nueva sociedad y entonces la disolución de las dos anteriores. Por ejemplo, hay una especie, es una sociedad A y una sociedad B y las dos van a formar una nueva sociedad que no va a ser ni A ni va a ser B, sino que va a ser la sociedad C. Ahí estamos frente a un tipo de fusión de sociedades por medio de integración, ¿verdad? Es decir, desaparecen las dos y se forma una nueva sociedad mercantil. Inciso, sociedad A, sociedad B, se unen las dos y forman una sociedad C. Esa es una fusión de sociedades por medio de la integración, por medio de la integración. Las dos desaparecen y forman una nueva sociedad mercantil.
por medio de la absorción. Cuando se habla de la absorción, es que una de ellas va a subsistir. Una de ellas va a absorber a la otra. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, había sociedad A, sociedad B. La sociedad A absorbe a la sociedad B, desaparece la sociedad B y ahora hay una sociedad A, pero es más grande. Entonces ahí estamos hablando de la fusión de las sociedades. ¿Cuáles son los efectos de la fusión de sociedades? Es decir, ¿qué efectos importantes se van a dar dentro de la fusión de una sociedad mercantil? Primero, con relación a los socios, se produce la reunión de un solo grupo, con relación a los socios, se produce la reunión de un solo grupo humano. Con relación al patrimonio y el capital, se unifica en una sola unidad económica. Las relaciones alternativas y pasivas de las sociedades que desaparecen con motivos de la fusión se trasladan a la sociedad resultante o a la sociedad que en sí va a subsistir. ¿Cuáles serían entonces esos efectos de esa fusión de sociedades? Se va a proponer o se establece una nueva reunión de socios, formando un grupo nuevo, un grupo humano nuevo. Ahora, con relación al patrimonio, se unifica en una sola unidad económica. Y tercero, las relaciones activas y pasivas de las sociedades van a desaparecer. Con motivos de la fusión, se van a trasladar a la sociedad resultante o a la sociedad que vaya a subsistir en el caso de que sea una absorción de las sociedades o por medio de la integración de las sociedades. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento para la fusión de las sociedades mercantiles según el Código de Comercio? Procedimiento de fusión de las sociedades mercantiles según el Código de Comercio. Muy bien. Primero, cada sociedad va a resolver fusionarse por medio de un acto unilateral y que lo contiene el acuerdo social. Cada sociedad resuelve fusionarse por medio de un acto unilateral. Es eso que no se va a renunciar, sino se hace por medio de un acto unilateral y que lo contiene en sí el acuerdo social. Número 2. El acuerdo, ellas ya han quedado en que se van a funcionar las dos sociedades. Número 2. El acuerdo social se escribe en el registro mercantil por medio de acta notarial, en donde se transcribe dicho acuerdo. Produce que se manden a hacer 3 publicaciones en el diario oficial y otro en uno de mayor circulación, 15 días, haciéndose saber a terceros entonces el acuerdo al cual se había llegado ya. Después de haber transcurrido los 3 meses a partir de la última publicación, si no hay oposición y se han manifestado las cuentas de los acreedores que se opongan a la fusión, puede autorizarse a la escritura y registrarse posteriormente. Estos son los procedimientos para la fusión de las sociedades mercantiles. Primero los socios deciden fusionarse, después existe este acuerdo social que se tiene que inscribir directamente en el registro mercantil, se tiene que hacer un acta en donde se va a transcribir ese acuerdo, produce efectos, produce que se manden a hacer 3 publicaciones en el diario oficial y otra de mayor circulación por 15 días y haciéndose saber a terceros el contenido de ese acuerdo. Número 3, estamos sobre el procedimiento de fusión y fusión de sociedades según el Código de Comercio. Número 3, transcurridos 3 meses a partir de la última notificación, si no hay oposición o se han satisfecho las cuentas de los acreedores que se opongan a la fusión, puede autorizarse entonces la escritura y registrarse. Transcurridos estos únicamente 3 meses a partir de la última liquidación. Estamos hablando aquí del procedimiento de fusión de las sociedades mercantiles. Muy bien, ya vimos entonces las sociedades irregulares, las sociedades de hecho, las sociedades de fin ilícito, ya vimos también
disolución de las sociedades mercantiles, que puede ser una disolución parcial cuando se va uno de los socios, la disolución total cuando, por exclusión y por separación. La exclusión, la misma sociedad saca a los socios. Por separación, el mismo socio decide separarse. Después de ello, también vimos la fusión de las sociedades mercantiles, es decir, que la fusión, una atrae a otra y entonces se convierte en una sociedad mercantil, ahí sigue más grande y fortalecida con los objetos que venían de la otra sociedad. Transformación de las sociedades. Y nos vamos a ir directamente al artículo 262 del Código de Comercio. 262 del Código de Comercio. Estamos. 262. Transformación. Las sociedades constituidas conforme este código, es decir, que son sociedades mercantiles, pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad, pero ¿qué dice? Sociedad mercantil. Las sociedades transformadas mantienen la misma personalidad jurídica que la sociedad original. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una transformación de sociedades, por ejemplo, hay una sociedad que era sociedad anónima, una sociedad en comandita por acciones y ahora quiere ser una sociedad anónima. Esa es la transformación de las sociedades. Por eso dice que las sociedades que están constituidas conforme dicho código, o sea, el Código de Comercio, pueden transformarse en cualquier otro tipo de sociedad mercantil, manteniendo la misma personalidad jurídica. Es decir, que estas sociedades mercantiles pueden transformarse, ¿verdad? Pueden transformarse en cualquier otra. Ya no quiere ser una anónima, se va a convertir en una responsabilidad limitada, no les conviene, pero es un ejemplo. Una sociedad en comandita simple se puede convertir en una sociedad en comandita por acciones si les conviene también a ellos. La asociación siempre debe, en lo normal, sumar. ¿Qué otros tipos de transformación de sociedades vemos dentro de nuestro Código de Comercio? O sea, ¿qué otro tipo de transformación de sociedades existen? Primero, puede ser de sociedad civil a una sociedad mercantil. ¿Qué significa? Que antes no se había inscrito a esa sociedad como una sociedad mercantil, sino que se había inscrito a esa sociedad, pero una sociedad civil. La norma transitoria número 6 del Código de Comercio rige esta disposición. Cuando se modifica su estructura constitutiva, es decir, la escritura constitutiva de sociedad, ejemplo, si se tiene una administración individual y se pasa a una sociedad que tiene que nombrar un administrador, entonces va a ser colegiada porque hay una transformación orgánica de la sociedad mercantil. Entonces estamos frente a la transformación. ¿Cuándo hay transformación? Cuando una sociedad se quiere poner el nombre de otra sociedad mercantil y pueden hacerlo cuantas veces necesiten. La fusión de las sociedades, se unen dos sociedades por absorción, una subsiste y la otra no, o una fusión pura de las sociedades mercantiles, llamémosle así, donde las dos van a llevar elementos importantes para hacer esa fusión, van a llevarse muy bien los integrantes de esa sociedad mercantil. ¿Cuáles son los efectos que se producen por la transformación de las sociedades mercantiles? Ahí estamos. ¿Cuáles son los efectos? Número uno, dependiendo del punto de vista que se tenga, la nueva sociedad cuenta con una nueva personalidad jurídica. O lo único que se obtiene es una nueva investidura legal diferente. Este es el punto de vista en relación a los efectos de esa transformación de sociedades. No se va a tener mayor consecuencia que, por ejemplo, que se diga que ya se conocía a determinada sociedad y entonces esta nueva sociedad cambia, ¿verdad? Y entonces, pues, ya no se tiene los elementos necesarios para convencer a otras personas que trabajen con esta sociedad. Ese podría ser uno de los efectos. Siguiente, la ley guatemalteca acepta el segundo criterio aceptando que hay continuidad de la persona jurídica. Es decir, que las personas tienen la oportunidad de continuar y de seguir avanzando en la empresa social o en la empresa mercantil, sociedad mercantil.
A la transformación de sociedades le vamos a aplicar los contenidos de los artículos 258, 259, 260, 261 y 262 del Código de Comercio, que se refieren a la función, de manera que toda observación sobre dichas normas también es aplicable para la transformación de las sociedades mercantiles. Esos son los efectos de la transformación de las sociedades mercantiles. Vamos a trabajar ahora la escisión de sociedades. El fenómeno contrario a la fusión de una sociedad mercantil es la escisión o hablamos como partir una sociedad mercantil. Si la función es una política de concentración de empresas, la escisión es una operación de división empresarial en la que se da un desmembramiento de los medios de producción de una sociedad en provecho de otra u otras que se forman con base en el patrimonio de la sociedad escindida. La escisión tiende a evitar el gigantismo de una organización empresarial para mantener una administración eficiente. La escisión, entonces, contrario a la fusión, que es la concentración de las empresas, es decir, una sociedad atrae a la otra y se convierte en una, esa es la escisión. La escisión, al contrario, es una operación de división empresarial. Por ejemplo, una sociedad mercantil que estaba dentro de su objeto inscrito, estaba comercializar café, comercializar con grupos de alimentos y comercializar con bebidas alcohólicas, digamos. Ese era el objeto. Pero resulta que esa sociedad mercantil al inicio eran, por ejemplo, 15 socios, ahora ya llegamos a 30, se pasaron de 30 socios, de ahí se llega a 500 socios y entonces definitivamente es muy complicado trabajar así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La política entonces evita la política de concentración de empresas. Esta es una operación, dijimos, de división empresarial, en donde, por ejemplo, bueno, ya tenemos 80 accionistas o hay 80 socios de esta sociedad mercantil, entonces hagamos una decisión. Vamos a dividir esta parte de los socios, va a ser otra sociedad y ellos se van a dedicar exclusivamente a las bebidas alcohólicas, ellos van a hacer ese negocio. Y nosotros vamos a quedarnos de este lado y nuestro trabajo va a ser, pues, verificar, ¿verdad? En relación a ya no vamos a excluir las bebidas porque las bebidas se las llevó la otra parte de la sociedad. Y entonces ahí estamos hablando no de una fusión, sino al contrario, de una división de las sociedades mercantiles. ¿Cuáles podrían ser las causas de una escisión de sociedad mercantil? Número uno, afrontar de mejor forma la competencia con base en sociedades pequeñas. Ese podría ser una muy buena causa. Número dos, formar grupos de sociedades afines, es decir, los socios que tengan los mismos intereses con los otros socios que tengan otra clase de intereses. Racionalizar el funcionamiento de la empresa ahorrando gastos administrativos o impuestos. Si una sociedad mercantil pasa al tanto de capital, entonces empieza a pagar ciertos intereses o ciertos impuestos. En cambio, si se mantiene, entonces no va a pagarlos. Entonces, como van acrecentándose las ganancias, lo vamos colocando dentro de las sociedades mercantiles ya establecidas. Número 3, racionalizar el funcionamiento de la empresa, ahorrando gastos administrativos e impuestos. Racionalizar cómo funciona en sí una empresa y se van a ahorrar los gastos administrativos. Y número 4, evitar el recelo del poder público ante una política contraria a los monopolios. Esta persona ya es, por ejemplo, administra una sociedad mercantil o son socios de una sociedad mercantil muy grande, muy prestigiosa, y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues se va a hacer, vamos a, de común acuerdo, hacer una decisión de sociedades con el ánimo de atender mejor a los clientes, a atender mejor a los usuarios. Entonces, cada sociedad mercantil va a determinar completamente cuál es el procedimiento y qué es lo que debe hacer, si tiene que hacer una decisión, si tiene que hacer una absorción de las sociedades mercantiles
mercantiles, eso va a depender de cómo se trabaje con la sociedad. La decisión de las sociedades. La decisión puede conseguir los siguientes resultados. Número uno, el crecimiento del tráfico comercial de las sociedades mediante la diversificación de las actividades mercantiles. Veamos otra vez, crecimiento del tráfico comercial de las sociedades mercantiles, la diversificación de las actividades mercantiles. Entonces ahí estamos hablando de la escisión. ¿Qué es lo que va a conseguir una escisión de sociedad mercantil? Número 4, la ampliación de mercados en razón de que cada sociedad se dedicará en uno u otro particular en forma más técnica y de forma más apropiada. Tercero, las sociedades matriz y sus socios generan un crecimiento patrimonial como efecto de la multiplicación. Esto es muy importante, miren. Cuando hay una sociedad matriz, es decir, una sociedad grande, que cada día crece más, que cada día tiene más funciones, entonces genera ese crecimiento patrimonial como efecto de la multiplicación. Y entonces, debido a eso, es que a veces se da la escisión o la división de las sociedades mercantiles. El fenómeno de la escisión no lo vamos a encontrar regulado dentro de lo que es el derecho mercantil guatemalteco, pero no es prohibido llevarlo a cabo. Es decir, ¿verdad? Que nadie dice que no podemos nosotros realizar una escisión dentro de una sociedad mercantil. La tarea entonces del notario es ser muy cuidadoso para formular una o más escrituras que recojan adecuadamente las intenciones de los socios. Y cuando hablamos aquí de una o dos, llevar a cabo varias actividades, entonces debemos tomar en cuenta muy bien que la decisión de las sociedades mercantiles, si bien es cierto, no se da dentro de, no se encuentra regulada dentro de nuestro Código de Comercio, es una práctica muy común dentro de las sociedades mercantiles. No voy a mencionar yo, por ejemplo, una empresa muy grande, pero ustedes van a ver cuál es. Había una empresa de pollo muy grande, de venta de pollo a nivel nacional. Y resulta que pues se encontraron ante las circunstancias, no es problema, porque para ellos no es problema, más para los usuarios, pero se encuentran con la dificultad de que en todos los establecimientos de esta sociedad mercantil, resultaba que todos estaban llenos, ¿verdad? Que ya no había espacio para que más personas pudieran estar ahí, entonces habían esperas de mucho tiempo, de media hora, de una hora, cuando alguien llegaba a solicitar alimentos en esta sociedad pues muy grande ya en Guatemala. Entonces vienen y ellos crean una sociedad nueva que le proporciona, si no todo, una gran parte de la marca ya reconocida, porque por ejemplo cuando venden este pollo, por ejemplo, ya no lo venden en las bolsas de las salsas que trae, las ponen con la marca de la sociedad que ya está muy reconocida. Entonces, se hace una escisión de sociedades mercantiles, una escisión. Incluso yo he visto que hay escisión de sociedades solo por facturación. Están las dos sociedades dentro del mismo establecimiento mercantil, pero una vez que yo voy a consumir, me dan una factura y me la dan a nombre de X sociedad. Y cuando voy la siguiente semana a lo mismo y me facturan, me dan una factura de otra sociedad. Entonces, por ejemplo, pude verificar eso en relación a que están en el mismo establecimiento, pero hay una escisión de sociedades, puesto que factura una y factura otra. Estas cuestiones, si es por acrecentamiento de la sociedad mercantil, muy bien, pero si se hace por cuestiones de evitar el fisco y ciertas cosas, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Muy bien. Hablamos ahora de las formas de la escisión, que dijimos que estas no las podemos encontrar en nuestro Código de Comercio, pero definitivamente son prácticas que se dan en el derecho mercantil, incluso en Guatemala. Hay dos clases de escisión de sociedades y está la falsa escisión.
Ocurre cuando una sociedad cede parte de su patrimonio a otra que se forma o que le devuelve acciones o cuotas de capital, según el caso. En esa forma, la sociedad matriz sigue existiendo. Es decir, hay una sociedad y de esa sociedad sale otra sociedad, pero esta misma sociedad grande lo que hace es que le da acciones o cuotas a este capital. Entonces, esta pequeña sociedad que empieza a funcionar atrae de acá esta participa como socio de esta otra sociedad. Entonces hay una falsa escisión porque definitivamente no hay una separación completa de las dos sociedades mercantiles, sino que hay siempre algo que las liga, que las mantiene, así como por ejemplo que yo les ponía en relación a que trabajaban en el mismo establecimiento comercial, pero por cuestiones de facturación, como que emitía una factura de una sociedad y de otra, de una y de otra, para que las dos como que estuvieran al día en relación a la emisión de sus facturas. Entonces ahí estamos viendo una falsa escisión. No hay una separación completa de las sociedades mercantiles. La escisión pura, cuando la sociedad matriz se extingue y de su patrimonio de liquidación se forman otras. ¿Qué significa eso? Que la sociedad matriz ya tampoco va a existir. Esta tenía nombre A y esta nombre B. Y ahora, perdón, esta es una nombre A y esta, como es escisión, salen dos pequeñas sociedades, la B y la C, y la A deja de existir. Ahora en la falsa escisión está la sociedad A, que es la sociedad grande. Hay una escisión de sociedades, sale de acá una pequeña que es una sociedad B, pero sigue subsistiendo esta sociedad A, es decir, no cada una toma su parte, no, sino que esta sigue existiendo. Entonces ahí estamos frente a una escisión de sociedades mercantiles. Requisitos para el trámite, ¿cuáles son los documentos que se requieren? Copia autorizada auténtica del acta del máximo órgano social donde conste que se tomó la decisión de escindirse o de dividirse la sociedad mercantil, los estados financieros extraordinarios, los estatutos sociales aprobados, la publicación en el diario oficial y los estados financieros después de ambas sociedades mercantiles que han surgido a raíz de la escisión de las sociedades mercantiles. Muy bien. Hoy trabajamos entonces, compañeros, sobre generalidades de las sociedades mercantiles. Las lecturas obligatorias para la otra semana son leer del artículo 263 al 231 del Código de Comercio. Van a leer también el registro mercantil, van a leer del artículo 232 al 351 también del Código de Comercio que habla sobre el registro mercantil. Y vamos a leer lo relacionado a la empresa mercantil, que está del artículo 655 al 667 del Código de Comercio. Esta semana nos toca leer la ley monetaria y la ley de supervisión financiera. Quiero regresar con ustedes antes de darle los 15 minutos para poder responder sus preguntas y quedar claras algunas cosas. Vamos a ver, quiero ir pasando poco a poco para hacer un resumen de 4 minutos sobre el contenido de lo que vimos hoy. Muy bien. Sociedades mercantiles irregulares pueden ser de dos clases, las del 223 y las del 222 y 223 del Código de Comercio. Las irregulares, en primera parte, son sociedades irregulares las que tienen un fin ilícito. Por ejemplo, una sociedad que yo quiera constituir para el tráfico de cocaína. Esa es una sociedad irregular, exitosa, pero irregular, ¿verdad? No es broma. Bueno, y hay una sociedad también de tipo irregular, que son las del 223, que son las que no están inscritas en el registro mercantil. Siguiente, sociedades de hecho. Son aquellas que nunca nacieron en la vida jurídica porque no hicieron su escritura de constitución de sociedad mercantil regulada en el 16 del Código de Comercio, a excepción de la sociedad de emprendimiento, que esa no necesita una escritura para su constitución. Hablamos sobre la disolución y liquidación de las sociedades. La disolución es cuando, ¿se recuerdan ustedes que puede ser una disolución parcial y una disolución total? La disolución parcial es cuando puede ser de dos formas, cuando hay exclusión de un socio o cuando hay separación de un socio. ¿Qué diferencia hay entre exclusión y de separación de un socio? Díganme ustedes ahí. ¿Qué diferencia entendieron dentro de exclusión y separación del socio? Exclusión
Los mismos socios sacan al socio de la sociedad, otro socio de la sociedad mercantil. La separación, el mismo socio decide irse de la sociedad mercantil. Disolución parcial, porque la sociedad deja a unos socios, pero sigue, continúa ella su vida. La disolución parcial, perdón, total, es cuando ya no se va a seguir con la disolución con la sociedad mercantil. Es decir, los socios dicen ya no sigamos, hasta aquí terminamos, cada uno agarra su camino, ya no queremos esta sociedad mercantil, entonces hay una disolución total. Y la liquidación está contenida dentro de la, o veámoslo así, que la liquidación es una etapa de la disolución total de la sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque si hay una disolución parcial, es decir, que la sociedad sigue, ¿será que se va a practicar una liquidación? Solo va a ser una liquidación parcial. ¿Por qué? Porque solo va a ser para darle la parte que le corresponde al socio que ha sido excluido o que él mismo se ha separado. Pero en sí una liquidación en sí no se puede hacer porque la sociedad va a continuar. Ahora en la sociedad, en la disolución total, ahí sí hay que hacer este paso de la liquidación de la sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto es de pasivo, cuánto es de activo y después repartirse las ganancias en los socios que haya quedado. ¿Cuál es el orden para el pago de las obligaciones sociales? O sea, lo que tiene que pagar la sociedad mercantil. Primero, gastos de liquidación. Segundo, las deudas que tenga la sociedad. Tercero, los aportes de los socios se les da. Y lo último, lo que queda, que son las ganancias o las utilidades que se reparten dentro de los socios que han quedado. Ahora vimos otra figura jurídica. Primero vimos la disolución, ahora vemos la fusión. ¿Qué es la fusión? Es la unión de dos o más sociedades para formar una nueva sociedad. Eso son la fusión de las sociedades. Quedamos que la fusión de las sociedades puede ser una fusión en donde persiste una y donde otra no, o donde las dos forman una nueva sociedad mercantil. La transformación de las sociedades. Cuando se habla de transformación es que una sociedad que era anónima ahora quiere ser de responsabilidad limitada. O una sociedad de comandita simple ahora quiere ser una sociedad en comandita por acciones. O una sociedad accionada puede pasar a una sociedad no accionada. Entonces dice que puede hacerse en cualquier sentido, ¿verdad? Pasa a formar otra clase de sociedad mercantil. La escisión de las sociedades mercantiles, dijimos que no se encuentra en el Código de Comercio, es decir, que no hay un artículo que diga que es una escisión de sociedades, pero en la práctica se da. ¿Qué es una escisión? Cuando hay una sociedad y se separa o se divide en dos sociedades. Hay una clase de escisión de sociedades que dijimos que es una escisión falsa, cuando esta es una sociedad grande y esta sale una pequeña, pero aún persiste la sociedad grande. Ahora, en la escisión pura, hay una sociedad grande, pero esta sociedad grande se parte en dos, deja de existir la sociedad grande y se forman dos sociedades mercantiles nuevas. Y tenemos, ese es un resumen, miren, tan fácil, si ustedes pusieron atención en clase, cuando ustedes están respondiendo esas preguntas y yo les diga, por ejemplo, diferencia entre una exclusión y una separación del socio. SAS. 3 segundos suficientes, ni van a terminar de leer la línea. 3 segundos suficientes para marcar la respuesta correcta. Si ustedes están presentes en clases y están atendiendo la forma en la que estamos estudiando el derecho mercantil, agotando su lectura de artículos durante cada semana y agotando sus leyes cada semana, no vamos a tener ningún problema. Recuerden ustedes que nosotros no estamos formando acá en la universidad y ustedes no se están formando en la universidad únicamente para ganar un examen, sino para ser profesionales exitosos. Que allá afuera, cuando les pregunten qué es derecho mercantil, qué es una sociedad mercantil, cuando les digan ustedes, por ejemplo, cuáles son los auxiliares del comerciante que vamos a trabajar dentro de unas semanas ya, dentro de un tiempo, que ustedes sepan al menos qué responder y que no digan pasé noche mercantil, porque no estamos así, ¿verdad? Bueno, regresamos entonces, estas son las preguntas de esta semana. ¿Cuál es el procedimiento para la autorización del funcionamiento de una sociedad extranjera en Guatemala? Bueno, yo creo que les voy a trabajar una presentación básica en relación a esto. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad regular y una de hecho? ¿Cuál es el fundamento legal de una sociedad de hecho? Fácil. ¿Qué entiende por disolución de sociedades mercantiles? ¿Qué tipo de disolución de sociedades existe
existen en Guatemala, qué entiende por exclusión de un socio frente a una sociedad mercantil y del fundamento, cuál es el objetivo principal de la ley de la actividad aseguradora, esa ya la leyeron, defina qué es una fusión de sociedades mercantiles, qué efectos produce la transformación de sociedades mercantiles, cuál es la diferencia entre una fusión y una escisión de sociedades mercantiles. Muy bien, ahí estamos con las preguntas de esta semana. Y regreso con ustedes porque quiero ver si tienen preguntas acá y si me da tiempo a mí todavía de responderles. Y si no, pues en el transcurso de la otra clase vamos a las diapositivas de la clase. Compañera María Moreno, yo le voy a enviar el link que me han compartido sus compañeros para... Ah, no. Aquí no estamos, aquí no tienen ustedes un grupo de Telegram, ¿verdad? Estoy confundida del curso, perdonen. No sé si alguien de ustedes, compañeros, fíjense que esta semana tuve a mi señorita secretaria trabajando todo el reenvío de toda la información en relación al contenido de la semana 1, 2 y 3. Entonces, no sé si ustedes me podrían hacer el favor de nombrar a uno de sus compañeros, si ustedes tienen un grupo de Telegram, para que un compañero me haga el favor de recibir semana a semana las diapositivas del curso y entonces se las pueda compartir o se las pueda reenviar a todos ustedes, ya que se me está haciendo de manera muy complicada porque son muchísimos estudiantes, son más de 500 estudiantes los que tengo en este curso y entonces se me hace muy difícil responder correos, estar copiando como para hacer un grupo cada uno de las direcciones de correo. Entonces, me hacen el favor, si pueden de esa forma, les voy a agradecer bastante, ¿sí? Compañero, no tengo su nombre. Mm, Si una sociedad puede transformarse en una sociedad de emprendimiento, claro que sí, se puede hacer, se puede hacer. Todas, si la ley dice, si en el Código de Comercio dice que todas, cualquiera de las sociedades se puede transformar en otra, incluye a la ley a las sociedades de emprendimiento. ¿Dónde podemos encontrar el procedimiento de fusión de sociedades? Bueno, compañero, usted no ha leído sus artículos del Código de Comercio, entonces hay que leerlos para que ustedes vayan al día en relación a dónde encontrar el procedimiento de fusión de las sociedades mercantiles. ¿Podría mandarme las primeras 5 preguntas? Ahora se las pongo de nuevo, compañera. Diapositivas 1, 2 y 3. Positivas, diapositivas, diapositivas, diapositivas. Presentaciones del curso, presentaciones. María Elena me pide que le pase los cuestionarios. Ahí están también en las diapositivas. Aquí presentaciones. Compañero me dice fundamento de la decisión de sociedades. ¿Qué les expliqué hoy en la tarde, compañero, sobre el procedimiento de decisión de sociedades? Por favor, pongamos atención. Dice, la decisión podría regularse dentro del Código de Comercio, en otras palabras, podría ser un punto de tesis. Claro que sí, compañero José. Incluso no solo eso, si viéramos qué tanto le falta a nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Deberíamos proponer un nuevo Código de Comercio. Más que reformarlo, deberíamos eliminar y tener un nuevo Código de Comercio. El que me decía de dónde está el fundamento de la decisión, le decía que no existe, compañero, solo es un doctrinario y en la práctica también se hace. Diapositivas. ¿Puede darme un ejemplo de una sociedad de hecho? Ah, muy bien, una sociedad de hecho es que nosotros nos reunimos con varias compañeras y decimos, bueno, hagamos una sociedad de empacadora de alimentos. Si empezamos a empacar alimentos y decimos, bueno, hagamos nuestra escritura y pasan 2, 3 meses y ya empezamos a vender los alimentos que estamos empacando y resulta que nunca hicimos una escritura social. Entonces, esa es una sociedad de hecho, porque solo existe en relación a las personas que estamos ahí, que las estamos formando, pero no pueden hacer a la vida jurídica, puesto que nunca se hizo una escritura de constitución de esa sociedad mercantil.
Diapositivas, diapositivas. La sociedad transformadora, dice, mantiene la misma personalidad jurídica. Es solo el cambio de nombre de la sociedad, pero sigue con las mismas responsabilidades de la original. Cuando habla de la sociedad transformada, bueno, me entiendo que estamos hablando de una transformación de sociedades. Eso no puede, va a cambiar todo. Si una sociedad era una sociedad de comandita simple y se va a convertir en una sociedad en comandita por acciones, entonces no solo va a cambiar el nombre de la sociedad, o sea, su agregado y comandita en sociedad por acciones, no, sino que va a cambiar su grado de responsabilidad, porque recuerden que va a regirle otro cuerpo, otras disposiciones jurídicas dentro de nuestro Código de Comercio. Distinto es el articulado que rige una sociedad de otra sociedad, entonces va a empezar 100% como una nueva sociedad mercantil. O sea, se va a transformar y va a adquirir la responsabilidad de la nueva sociedad mercantil que está formando. No puede tener las mismas responsabilidades de la original, no, porque si no, entonces todos se formaran como una sociedad, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad, una sociedad anónima y después, por ejemplo, pasarse una de responsabilidad limitada y entonces tendrían los beneficios de una anónima, cuando no puede ser así, tienen que tomar las mismas responsabilidades de la nueva sociedad que están formando. Bueno, compañeros, yo no sé si ustedes tienen cursos después del mío, compañeros, o no. ¿Alguien me puede decir si todavía tienen otra o ya no tienen? Sí. O compañero Eduardo Esquivel, dice mi nombre, si cuando un socio se separa de una sociedad por su cuenta, tiene el derecho al pago de todo el capital que aportó al inicio de la sociedad, por eso se hace una liquidación parcial de la sociedad, porque tampoco es que yo di 2 millones y me van a devolver 2 millones y imagínense que ese capital ya se haya empezado a perder. Entonces, definitivamente no se puede hacer eso, sino que tiene que hacerse una liquidación para ver una liquidación así rápido, le digo, un minuto le robo, cuánto le tocaría en ese momento a cada uno de los socios, si se estuviera haciendo una liquidación total, y entonces, con la diferencia que solo se va a hacer por parte del que se está separando. Entonces, si en este momento se hace una liquidación total, una disolución total, le tocaría tanto a cada uno, entonces esa parte se le da a ese socio, pero no es que le vaya a tocar todo, sino de acuerdo a la buena marcha, al éxito o al fracaso de esa sociedad mercantil. Entonces tiene que ver. Compañero Leonel me dice que sí hay otra clase. Entonces no les quiero interrumpir, compañeros. Estoy siempre para servirles. Bueno, dice la decisión no se regula, pero se da en la práctica. ¿Cómo se redactaría una escritura pública y cómo se fundamentaría? Uy, miren, recuerden ustedes que el 16 del Código de Comercio dice ahí, y toda modificación debe hacerse por medio de escritura pública. Vayan ustedes, lean su código de notariado y vean ustedes los requisitos mínimos que debe llenar toda escritura pública. Y el fundamento, ¿cuál? Todos los fundamentos, el 16 del Código de Comercio, los fundamentos constitucionales, los fundamentos en relación a lo que opinan los socios para poder escindir una sociedad mercantil y formar una nueva. Para eso nos pagan a nosotros los notarios, para darle forma a estas cuestiones que solo nosotros como estudiantes siempre del derecho lo vamos a poder hacer y otra persona no las puede hacer. Entonces, por eso es que nosotros debemos, y miren que en base a la fe pública que tiene el notario, por eso es que solo el notario le puede hacer esos documentos, porque tenemos fe pública y lo que estamos plasmando es responsabilidad no solo de nosotros, sino también estamos fundamentando y estamos respaldando la petición de las personas que están requiriendo de nuestro servicio. Gracias, compañero Pablo, igualmente para ustedes. Nos vemos entonces la próxima semana porque ya tienen ustedes notariado y no les quiero restar tiempo. Ya les resté, pero disculpen ustedes. Nos vemos la próxima semana, compañeros. Bendiciones a cada uno.